El caso de Nabila Rifo, esta mujer que sufrió esta agresión horrorosa de parte de su expareja, todo parece indicar que es así, que incluso quedó sin, le arrancó los ojos, como así literalmente, generó incluso que hasta el sábado la presidenta de la República se refiriera al tema, dijo que es un caso de un ataque gravísimo, incomprensible, que no vamos a aceptar que en nuestra sociedad hechos como estos se repitan, no lo vamos a tolerar, y para enfrentar esto modificaremos la actual legislación de violencia intrafamiliar para actualizar su contenido, aumentar las penas y ampliar la concepción de violencia contra las mujeres que ocurre en otros espacios, por ejemplo, más allá de la relación de pareja o la familia. Patrocinaremos las mociones que contribuyan a la necesaria agilidad que deben tener las tramitaciones judiciales. Bueno, en fin, cómo prevenir y sobre todo qué hace el Ministerio Público ante las denuncias de las mujeres que son maltratadas, es lo que queremos conversar y saber más. Por eso estamos con Patricia Muñoz, que es la jefa nacional de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por la invitación. A partir de este caso extremo, porque es un caso extremo y por lo tanto tiene tanta cobertura mediática, pero detrás de este caso tal vez hay muchísimos otros que no llegan a este nivel, pero que igual son graves. Pero lo primero que te quiero preguntar es lo que decía la madre de Nabila, dice, ya había 2 denuncias por violencia intrafamiliar contra Mauricio Ortega, ex pareja de la víctima. ¿Qué es? Y otras quejas, ¿cuántas veces te tienen que pegar, agredir? ¿Cuántas denuncias? ¿De qué vale denunciar si no se las protege adecuadamente, como queda de manifiesto en este caso? Sí, bueno, en relación con el caso particular de Nabila, hay que señalar que al menos en el sistema de la Fiscalía y en relación con la causa criminal, Nabila había denunciado en el Ministerio Público solo una vez con anterioridad a el señor Ortega. Y en esa causa es donde se sabe y ha sido conocido públicamente que se terminó esa causa por una suspensión condicional del procedimiento, en la cual Nabila estuvo de acuerdo en que a él se le sometiera a un tratamiento médico que este sujeto finalmente no cumplió. Y con esto yo no quiero justificar que eso sea una buena decisión, digamos, sino que el sistema contempla esto como una alternativa de salida en vez de una condena. Ahora, pero el hecho de que después fue y con el hacha, ¿no es cierto? Es esa causa, es esa misma causa en la que se toma esa definición. El Ministerio Público contempla esa figura. ¿Es posible una rehabilitación y cómo se fiscaliza que la estuviera cumpliendo? Claro. ¿Y qué protecciones se le da a la mujer en esos casos? Sí, es que por eso es lo que yo quisiera señalar en relación con esta materia, que particularmente la violencia es muy complejo de analizar porque además como sistema no tenemos la capacidad de entender lo complejo que involucra a una mujer que es víctima de violencia desde el punto de vista de la propia concepción que afecta a la víctima, que muchas veces ni siquiera se siente víctima. Y es tal ese nivel que implica que acceda a que las personas que las agreden ni siquiera puedan estar privadas de libertad o que cumplan una condena. ¿Y qué quiero decir con esto? Que además se toma una definición como el sometimiento a un tratamiento médico, que el centro médico ni siquiera informó que no se estaba cumpliendo por este sujeto, y que además involucró que ese incumplimiento derivara finalmente en que este sujeto vuelve a acercarse y se produce este hecho que hoy día conocemos y esta bestialidad que finalmente deriva en que Nabila esté hoy día internada en la posta central. Ahora, pero una pareja... ¿cuántas veces tiene que agredirte y físicamente, psicológicamente, para que se considere que está cometiendo un delito? Tienes que ser habitualmente maltratada para que la ley lo considere delito, dicen algunas abogadas. Lo que pasa es que hay que hacer una distinción, Cecilia. En Chile la violencia psicológica es de conocimiento de los tribunales de familia, no de la judicatura penal, salvo que el tribunal de familia acredite que es una violencia psicológica habitual, ¿ya? Si se determina por el tribunal de familia que hay maltrato psicológico habitual, ahí pasa a ser de conocimiento de la fiscalía. En cambio, si a mí me maltratan una vez habitual, más de 2 hechos.
de maltrato psicológico. Acreditados, y eso pasaría a ser conocimiento penal. ¿Y cómo se acredita una violencia psicológica? Bueno, ese es el punto. Que ahí lo que tenemos que entender es que debiera bastarnos con la versión que nos entrega la víctima. Pero como nuestro sistema judicial no está preparado y no está especializado para tener conocimiento acerca del fenómeno de la violencia, muchas veces lo que ocurre en el ámbito penal es que los jueces y también los fiscales y también los defensores dudan de la palabra de la víctima. Y a mí como fiscal muchas veces me pasó que yo llegaba a audiencias y decía que la mujer estaba siendo maltratada, estaba siendo amenazada, y el juez me decía, pero fiscal, eso no es un delito, que la amenaza de muerte no es una cuestión relevante. Y me decían, no continúe con esa causa. ¿Eso te decían? Eso me decían. ¿Pero eso qué es? ¿Eso es machismo de parte del juez? Es también sobre la base ¿cultural? de un sistema patriarcal que está sobre la base de los estereotipos y que entiende, por lo tanto, un rol de subordinación de la mujer en el cual se minimiza y se naturaliza la violencia. Por lo tanto, aquí, efectivamente, más allá de la modificación legal a la que alude la Presidenta de la República en su discurso, si no hacemos rápidamente un análisis de la modificación cultural que tenemos que hacer como país, la verdad es que es poco lo que podemos avanzar, porque vamos a seguir naturalizando la violencia y es difícil que podamos entender que cuando una mujer entiende que hace este proceso de denuncia, que además debemos entender, Cecilia, que en el ámbito de la violencia, los estudios nos hablan de que las mujeres tardan en denunciar entre 7 y 10 años para poder decidirse a enfrentar esta situación, y nosotros como sistema le pegamos un portazo a esa denuncia y decimos, no señora, usted esta cuestión no es relevante, lo que vamos a seguir esperando es resultados de esta naturaleza. Y lo que no podemos esperar es eso, porque efectivamente, como tú indicas, mediáticamente el caso de Nabila nos hace hablar. Y yo llevo una semana hablando en distintos medios de comunicación sobre esto. Pero el punto es que no tenemos que esperar que le pase a otra mujer lo que le pasó a Nabila para hablar de esto. Porque lo que tenemos que frenar es lo previo a lo que le pasa a Nabila. Para no llegar a ese extremo. Ahora, digamos. Estamos conversando con Patricia Muñoz, que es la jefa nacional de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público. Justamente, si ha pasado una semana, la idea es que tú nos pudieras contar en esta semana cuánto ha avanzado el caso, en qué estamos y de la manera en que se ha ido dando, qué opinión te merece. Bueno, la verdad es que se han hecho varias diligencias por el fiscal. Este caso lo tiene el fiscal regional Pedro Salgado con el fiscal jefe de Coyhaique, Luis González. Mañana ya tenemos diligencias acá en Santiago, directamente con el equipo médico de la Posta Central, además de diligencias propias de la investigación en las que vamos a trabajar apoyándolos directamente desde la Fiscalía Nacional. Por tratarse de un caso en que obviamente las diligencias son privadas y secretas para terceros ajenos, no puedo dar ni hacer comentarios propios de la investigación, pero sí puedo decir que el fiscal ha ido rápidamente siguiendo todas las líneas investigativas para poder profundizar no solo la persecución en relación con el señor Ortega, sino que también en lo que tenga que ver con determinar si es que él tuvo colaboración o hubo participación de personas distintas que se sumen a la participación que este señor se le ha atribuido en la formalización de cargos. Patricia, antes de ser la jefa nacional de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público, tú eras parte del equipo que le tocaba recibir estas mujeres. Fui fiscal, sí. 9 años. 9 años, ¿no es cierto? Estar en contacto con ellas. ¿Qué tan frecuentes son las denuncias? Porque hay un llamado siempre, denuncie, denuncie. ¿Cuál es la actitud de las mujeres cuando van a denunciar? ¿Cómo describirías tú ese momento? ¿Por qué cuesta tanto denunciar? Bueno, cuesta denunciar para las mujeres porque obviamente hay una situación que tiene que ver con la dependencia económica que habitualmente tienen respecto del agresor. Y eso implica para ellas el desconcierto que provoca, primero, estamos hablando de una relación afectiva con quien las agrede, y eso ya es un primer freno, ¿no es cierto? Este entendimiento de que yo te quiero y entonces como te quiero, yo te golpeo porque en realidad no tolero que otra persona te mire, entonces asocian el celo con el amor y ahí se produce toda una situación que trastoca esta relación sentimental. Luego eso trasunta también en que quién me mantiene si es que yo lo alejo de mí, cómo le doy de comer a mis hijos, y por lo tanto produce también esa situación que les genera la complicación. Y cuando llegan a denunciar se enfrentan a esta complejidad en que el sistema se tiene que entrometer en su vida familiar y en la que uno trata de intervenir tratando de protegerlas de esta situación. A ver, Patricia, si tú nos podrías relatar así concretamente, ¿cómo era?
¿Cómo actuabas tú? ¿Qué hacías en concreto? En concreto, yo recibía a la persona me iba a contar lo que le pasaba. Ya. La señora llegaba, me decía, ¿sabe qué? Mi marido me pegó o mi pareja me pegó. En esas circunstancias me relataba el hecho, no sé, yo estaba en mi casa, llegó curado, me pegó una cachetada, le pegó a mis hijos y yo por lo tanto vengo a denunciarlo. Yo le tomaba la denuncia, lo que hacíamos era procurar entonces determinar qué medida de protección íbamos a hacer. Se solicitaba la audiencia para poder formalizar a esta persona y ahí es donde venía el problema. ¿Por qué? Porque uno lo que tendía a hacer como fiscal era a solicitar del tribunal una medida que implicara el alejamiento del sujeto de su hogar. Y ahí es donde las mujeres ya tienen la primera duda. Fiscal, ¿por qué mejor no le pide un tratamiento para el alcohol? No pida que se vaya de la casa. Yo creo que si él se trata el alcohol y los celos, él no me va a pegar. Y ahí es donde uno tiene la complejidad. ¿Qué otras reacciones? Fiscal, es que si usted lo mete preso, por ejemplo, no vamos a tener quien nos mantenga. ¿Y qué respondía la fiscal? La fiscal es donde tiene la complicación de hacerse cargo y decir, señora, lo que pasa es que usted tiene que entender que yo también tengo el deber de brindarle protección a usted. Y si yo sé que esa persona la va a volver a agredir, yo no puedo desatender aquello. Hay otros mecanismos y ahí es donde uno hace y procura hacer la asociación con la red pública, que también es deficiente. Entonces le da la alternativa de la casa de acogida con el CERNAM, de la red de atención psicológica, de brindar la atención a través del Chile Acoge, que le pretenda dar recursos o beneficios para poder brindarles atención, pero no siempre eso está disponible. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente cobertura, porque las casas de acogidas a veces no tienen suficiente capacidad para atender a las mujeres, porque tienen limitaciones para la edad de los hijos, no reciben a hijos mayores de determinada edad. Entonces, cuando uno a la mujer le dice, la pueden recibir a usted, pero si sus hijos son mayores de tal edad, no puede recibir a sus hijos mayores de 14 años, por ejemplo, ahí ya obviamente la mujer está en una limitación. Y entonces el sistema lo que hace es ponerles determinados frenos y eso obviamente restringe sus posibilidades. Estoy acá en la página de la Fiscalía de Chile y dice, por ejemplo, ¿qué es riesgo inminente? La simple denuncia permitirá al tribunal adoptar medidas de protección según el nivel de riesgo de la víctima. Correcto. ¿Qué es riesgo inminente? Ha intimidado o amenazado con causar daño a la víctima, tiene antecedentes de drogadicción o alcoholismo, tiene denuncias o condenas previas por violencia intrafamiliar, tiene procesos pendientes o condenas por delitos contra personas, sexuales, en fin, tiene antecedentes psiquiátricos de persona violenta o se opone en forma violenta a aceptar el término de una relación reciente con la víctima. Todo eso se tiene que dar para que sea considerado riesgo inminente. Claro. ¿Suficiente? Lo que ocurre es que nosotros tenemos una pauta de determinación de riesgo y esa pauta fue elaborada metodológicamente por especialistas que lo que hacen es cuantificar el riesgo. Entonces, cuando yo recibo una víctima, no solo registro la denuncia para efectos de tomar los antecedentes del delito, sino que debo dar aplicación a esta pauta. Claro. Y esa pauta lo que hace es, conforme a las respuestas de determinadas preguntas, me categoriza el riesgo en bajo, medio, alto o alto vital. Y a lo que alude esa explicación a la que tú das lectura, tiene que ver con determinar el riesgo vital. Porque en esos casos lo que debe hacerse es gatillar de manera inmediata las medidas de protección que impliquen necesariamente la separación inmediata del agresor de la víctima. Pero ¿cómo se puede llegar a la conclusión de que es riesgo vital? A través de esa pauta de riesgo que yo te comento. Pero a lo que voy yo, a ver, ¿qué caso no es riesgo vital? Por ejemplo, el caso en que la persona no tiene un contacto directo con el agresor. Por ejemplo, no residen juntos. Y el sujeto llama por teléfono y le da una amenaza telefónica, pero no tienen una residencia común. Pero de ahí a que llegue a la casa y la mate, también es posible. Claro, pero son distintos factores que esta pauta metodológicamente validada a través de este sistema que yo te digo se construyó por personas que trabajan en este ámbito y son especializados. Lo que hacen es construir determinadas preguntas que se puntúan conforme a esa validación. Y por lo tanto, respondidas esas preguntas por la propia víctima, lo que hacen es puntuar y determinar cuándo estamos hablando de un riesgo vital o no. Hay que tener presente, Cecilia, que acá hablamos no de matemática, hablamos siempre de relaciones y de personas y por lo tanto desde ahí siempre uno tiene un margen en que puede haber una situación en la que no podamos, obviamente, precaver que
una desafortunada muerte se produzca, pero lo cierto es que esta pauta sí permite tener con bastante cercanía a la realidad una detección de riesgo inminente real. Como todas las cosas, siempre es más noticia lo que no funciona Por que supuesto, lo que funciona. sí. Entonces, quería preguntarte qué porcentaje hay de casos en que tú puedes sentirte tranquila o satisfecha con el trabajo, que decir, bueno, sí, esto vale la pena. Hay muchas mujeres que de verdad las han protegido, le han evitado un daño mayor. Bueno, la verdad es que eso es así. Lo que no quiero decir con ello es que yo tenga la tranquilidad de que el sistema es un sistema que de verdad dé una respuesta suficiente para las mujeres que son víctimas de violencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que el sistema, como funciona, efectivamente tiene un mecanismo de protección que es adecuado en términos de las mujeres que sufren violencia en un término mediano. Y que ha sido capaz de responder en términos de protección también en términos generales. Pero eso no significa que sea un sistema suficiente. Es un sistema que ciertamente necesita muchísimas adecuaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Yo, de hecho, he planteado hace mucho tiempo atrás que para mí el tema de hacer una adecuación a la ley pasa porque la ley de violencia intrafamiliar necesariamente derive en una ley específica de violencia de género y particularmente de violencia contra la mujer, porque el fenómeno de la violencia contra la mujer debe ser entendido en términos específicos distintos de la violencia intrafamiliar, porque eso primero nos permite visibilizarla, lo que ya nos hace necesariamente hacer un constructo en la sociedad del necesario cambio cultural. Segundo, porque nos permite hacer modificaciones que permitan a las distintas entidades públicas y privadas de cómo fortalecer en cada uno de sus funcionarios la capacidad de atender a las mujeres con una visión específica. Y luego, atendida a esa modificación específica, poder centrarnos en modificaciones muy puntuales que nos permitirían hacer más rigurosa la protección de las mujeres. Y aquí te doy un ejemplo muy específico. Nunca, en ningún sistema, podríamos, por ejemplo, imponer penas de cárcel en delitos como las amenazas, como las lesiones menos graves o como las lesiones graves, penas de cárcel de por vida. Porque ningún sistema penal lo avalaría, jamás. Pero sí podríamos, por ejemplo, hacernos cargo de una vez del monitoreo telemático, que es un elemento esencial para proteger a las víctimas. El monitoreo telemático es lo que hemos conocido como el brazalete electrónico, que permite que yo, a una persona que, por ejemplo, amenaza a una víctima, agrede a una víctima de violencia, a través de una suspensión condicional o de una medida cautelar, yo le pido al juez como fiscal que le imponga esta medida del brazalete. Y yo sé entonces, a través de un GPS, una georreferenciación, yo puedo ubicar a ese sujeto donde está y lo mantengo controlado, alejado de la víctima. Esa es una medida efectiva. Ustedes me dirán, pero no está en la cárcel. Es que a la mujer probablemente no le interesa que el sujeto esté en la cárcel. Lo que le interese probablemente es que el sujeto esté trabajando y logre mantener a sus hijos. Pero lo que le interesa también es estar protegida y evitar que el sujeto la vuelva a agredir. Y ese sistema, que es un sistema de control a través de un GPS monitoreado permanentemente, lo lograría eficientemente. Ahora, con todos estos cambios, si se realizaran en las leyes y se aplicaran, en fin, ¿hasta qué punto van a lograr un cambio cultural? ¿Hay posibilidades de que el cambio cultural aminore, disminuya la agresión contra las mujeres de estos hombres? Bueno, yo creo que, como siempre, el cambio cultural probablemente es lo más difícil, mucho más que el cambio legislativo. Y por eso yo creo que muchas veces en Chile nos pasa que hacemos los cambios legislativos, pero no nos preocupamos del cambio cultural. Y la verdad es que yo siento que ahí tenemos un desafío mucho más grande. Vemos cómo permanentemente se naturaliza la violencia. Hemos escuchado de expresidentes de la República decir que si la mujer dice que no es que sí, y que sí dice que sí es que no. Escuchamos la otra vez de un diputado de la República decir que si las mujeres nos tomamos un copete, en realidad todo vale, y así suma y sigue. Entonces, si uno escucha ese tipo de comentarios de personeros de públicos, digamos, de ese nivel, lo cierto es que uno se puede dar cuenta que el cambio cultural es mucho más difícil.
Vamos a ir a comerciales, vamos a seguir conversando entonces con la jefa nacional de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público a propósito del caso de Nabila, hablar de la violencia, cómo se la quiere ahora, se quiere lograr que tenga la connotación de violencia de género. Vamos entonces a comerciales. ¿Sabías que el calor no se mide solo en grados? En Gasco también lo miden en sentimientos, alegría y cariño, porque creen que el calor se debe sentir en todas sus formas. Por eso, que nunca te falte el calor de Gasco. Haz tus pedidos al 800-530-800. Gasco, calor que se siente. Y rejuvenece todos los días con cada movimiento gracias a Genacol, un suplemento natural único de colágeno con tecnología Aminolock que se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que necesitan tus huesos, ligamentos y tendones. Con Genacol tu vida se mueve mucho mejor. Y para seguir de vacaciones mucho tiempo, puedes jugar al loto. Pero siendo un jubilado con estilo, ¿no es cierto? Para eso está el Jubilazo de Loto y comienza a disfrutar 1 millón de pesos por mes para los mejores 20 años de tu vida. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Entonces, después seguimos conversando sobre el tema de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, en qué sectores socioeconómicos se da con mayor frecuencia, quiénes denuncian más. Ya volvemos. Hola, soy Soledad Oneto. Siempre busco una buena nutrición para afrontar mi día de la mejor manera. Y para esto cuento con Herbalife como mi mejor aliado. Prueba tú también sus productos y suplementos alimenticios y haz de Herbalife tu mejor aliado. Herbalife Nutrición. Contacta a un asociado independiente en www.herbalife.cl. El calor nos reúne. Si prendemos una estufa, lo más probable es que todos se acerquen a ella, o a la cocina, o a una parrilla. Pero una vez juntos, aparece otro calor, el de la familia, de los amigos, de una buena historia. En Gasco creemos en el calor, obvio, pero que ese calor no solo se mide en grados, se mide también en alegría, en sentimientos, porque el calor se debe sentir en todas sus formas. Somos el mejor gas. Gasco, calor que se siente. Haz tus pedidos al 800-530-800. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Mi amor, hay que contratar el seguro del auto sí o sí en Seguros Cencosud. ¿Por qué? Porque así tú te aseguras de estar tranquilo y yo me aseguro de cambiar un poquito el closet. Solo por este mes, contrata tu seguro de auto y llévate una gift card de 30,000 pesos pagando con tus tarjetas Cencosud. Contrátalo en cualquier módulo de seguros en Tiendas París, llamando al 600-505,000 o en segurosencosud.cl. Seguros Cencosud. Vive tranquilo, vive feliz. Intermedia CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulta coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Si tienes problemas con tu peso, no te dejes estar. Es tiempo de un cambio. Empieza a vivir mejor. En el Centro de Nutrición y Enfermedades Metabólicas de Clínica Las Condes, te ofrecemos de manera integral y personalizada múltiples alternativas para prevenir y tratar trastornos relacionados a la alimentación y problemas de peso. Infórmate más en www.clc.cl o llamando al 226-108000. Clínica Las Condes. Vivir mejor. Santiago Social Media, el evento de marketing digital con reconocimiento nacional más importante de Chile, llega de vuelta de la mano de marketinghoy.com en el Hotel W. Acompáñanos este 25 de mayo, llenos de innovación, tecnología y tendencias digitales. Santiago Social Media. Tú también puedes ser parte de esta experiencia. Aparta ya tu lugar. Compra tu entrada en wellcook.com. Te esperamos. Cuando piensas que nada puede ser mejor, de repente algo pasa. Es como cuando te ibas a hacer un pan con huevo revuelto y haces huevo con tomate. ¡Qué rico! A esta hora siempre tienes la once lista en Santa Isabel.
Café Gol Primera Selección, 170 gramos a 2.499 pesos cada uno. Pan molde blanco ideal, 650 gramos o integral 640 gramos a 1.599 pesos cada uno. Apúrate, es solo hasta el 23 de mayo. Santa Isabel te conviene día a día. El regalo ideal para mí, bueno, siempre una como mamá agradece que nos regalen cosas bonitas y nos regalonen. Pero ¿sabes cuál sería mi regalo soñado? Ver a mis nietos crecer y compartir con ellos lo que más pueda. Ese es mi sueño. Tú sabes cuál es el regalo que ella más apreciaría. Regálale vida. Regálale HELP, servicio líder en rescate médico. Infórmate más en help.cl. En Traición a la Patria, descubre la historia secreta del Milico Gate, el millonario desfalco a los gastos reservados del cobre en el ejército. El destacado periodista Mauricio Weibel destapó el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos en nuestro país y ahora nos devela todos sus detalles. No puedes perderte el libro más buscado del momento y la investigación periodística del año. Pedro toma sus anteojos y elige de su taller la madera perfecta, la acomoda y toma sus herramientas para comenzar. Tú cuidas tu pasión, nosotros cuidamos tus ojos. Por eso ven y encuentra un 30% de descuento en todos los cristales por la compra de un armazón para ver y verte bien. En GMO amamos tus ojos. Más información en www.gmo.cl. 5 al día le dan color y sabor a tu vida para sentirte bien y vivir mejor. Consume 5 porciones de frutas y verduras de distintos colores todos los días. Está demostrado que su consumo en cantidades adecuadas ayuda a prevenir la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿Y tú? ¿Cuántas llevas hoy? Visítanos en www.5aldia.cl. Síguenos también en Facebook, Twitter e Instagram. 5 al día, una invitación del INTA de la Universidad de Chile. Señor, ¿sí? ¿Me podría ayudar? Pero claro, señora, ¿qué necesita? Se me ha subido el gatito al techo y no quiere bajar. Pero no hay problema, yo se lo bajo. A ver. Gracias. A ver, gatito. Si te pasa... ¡Ah! 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 Que te pilles seguro. Con HDI Seguros estás seguro ante todo. Porque tienes el respaldo de la aseguradora líder a nivel mundial. Con HDI Seguros, seguro ante todo. Porque queremos ser un aporte a la sociedad, Santander Select presenta en Chile CUSA, de Cirque du Soleil. Por éxito de ventas, nuevas funciones disponibles desde el 1 de julio en Gran Carpa Ciudad Empresarial. Solo el espectáculo más vibrante del planeta te puede transportar a otro mundo. Prepárate para dar un gran salto desde la realidad a la fantasía. Compra tus entradas por sistema.ticket. Produce Lotus. Cooperativa, radio oficial de CUSA en Chile. Oye, Alberto, ¿ya te estás preparando para ver a la selección o no? Mira, estaría dispuesto a viajar a verlos, pero me faltan hartos kilómetros para cambiar el aceite al auto. Ya, pero ¿y qué tiene que ver el aceite del auto con la selección chilena, po? Que por la compra de cualquier Shell Helix, gris o azul, podemos viajar a Estados Unidos a ver a la selección. Así es. Por la compra de cualquier lubricante Shell Helix Ultra, HX8 o 7, participa por un viaje junto a tu mejor amigo a apoyar a Chile versus Argentina este 6 de junio en San Francisco, Estados Unidos, en la Copa. Exige tu sello promocional NX e ingresa el código en ganaconhelix.cl y ya estás participando. Síguenos en Facebook, Shell Helix Chile. 21 grados. 21 grados en Santiago. Cooperativa. 20 minutos para la una. 20 minutos para la una. En Cooperativa seguimos haciendo de esta una nueva mañana. ¿Y sabías que el calor no se mide solo en grados? En Gasco también lo miden en sentimientos, alegrías y cariños, porque creen que el calor se debe sentir en todas sus formas. Por eso, que nunca te falte el calor de Gasco. Haz tus pedidos al 800-530-800. Gasco, calor que se siente. Y una buena nutrición es el mejor aliado para un estilo de vida activo y saludable. Prefiere los productos Herbalife y comienza tu día de la mejor manera. Herbalife Nutrición. Y prefiere las frutas, postres y compotas a toda hora de Aconcagua en prácticos envases para llevar al colegio, la oficina, donde quieras. Lleva todo el sabor de tus conservas Aconcagua de siempre.
también en prácticos envases individuales. Aconcagua conserva los buenos momentos. Y el bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo, es una forma de vivir disfrutando de las cosas simples, como la sonrisa de tu hijo. Es lo que dice Salcobrán. En Salcobrán es lo que más les importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy. Bueno, seguimos conversando del tema de la violencia contra la mujer, la violencia llamada intrafamiliar, que tal vez en algún momento se vaya a transformar en violencia de género. Estamos conversando con la jefa nacional de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público, Patricia Muñoz, pero que ha trabajado también durante tantos años como fiscal, así que conoce muy bien y por dentro todo esto que sucede con la violencia contra las mujeres en Chile. Ahora, yo había quedado en preguntarte, Patricia, sobre si hay, por ejemplo, si hay un nivel socioeconómico que denuncia más que otro. Bueno, sería bueno ahí decir que la violencia contra la mujer es transversal, esa es una realidad, eso te lo pregunto, pero sí. Efectivamente uno podría decir que en términos de denuncia, uno lo ve en que la denuncia se produce más en el nivel socioeconómico más bajo, aunque ha ido aumentando la denuncia en el estrato más alto. Y eso también es bueno, digamos, es una buena señal que las mujeres de estrato más alto denuncien. Porque... Pero qué increíble que uno podría pensar que es al revés, porque el nivel socioeconómico más alto tiene más educación, sí, o más conciencia, o más información, tal vez, acceso a todo ello, y resulta que la apariencia es el miedo al que dirán. ¿Qué crees? Absolutamente, o sea, el entorno en el que se mueven esas mujeres es mucho más perjudicial desde el punto de vista de la presión y de cómo el que dirán y cómo sus pares o cómo el contexto social en el que se movilizan muchas veces las presiona más para efectos de no poder denunciar, y cómo además incide mucho más la presión desde el punto de vista económico a efectos de todo lo que implica el hacer la denuncia y las pérdidas que pueden estar asociadas a denunciar a la persona que las agrede. Ustedes en la página dice denuncia e incitan, ¿no es cierto? O sea, propician que se denuncie, cuentan cuáles son las medidas de protección que podrá adoptar la Fiscalía en caso de que haya una denuncia. Dice contacto telefónico prioritario. ¿Qué significa eso? Eso significa que uno lo que hace como fiscal es disponer a una unidad policial determinada, informando vía oficio e instruyendo que si esa víctima llama, el funcionario policial tiene que inmediatamente comunicarse con esa víctima de manera directa y constituirse de ser necesario. Rondas policiales al domicilio de la víctima. Mira, en la realidad eso en la realidad las rondas policiales son una medida que de verdad la posibilidad de surtir efecto es mucho menor de la que uno quisiera, y eso tiene que ver con que Carabineros de Chile, por cierto, tiene muchísimas otras funciones que la ronda periódica. Y desde ahí es donde yo focalizo la indicación que hacía adelante en relación con el monitoreo telemático, o sea, tratar de hacer una medida de protección que sea efectiva para las mujeres. Pero es interesante que tú cuentes cómo es actualmente para tomar conciencia de la realidad. Es una realidad que no vemos todos los días, salvo cuando hay estos casos así tan terribles, de tanta connotación pública, donde se va a hablar un rato y tal vez en un mes más ya todos nos hemos olvidado. Claro, mira, lo que el fiscal nacional Abbott está puntualizando, y uno de los trabajos que queremos hacer es precisamente utilizar las medidas de protección que realmente sean pertinentes. O sea, que si la víctima lo que necesita es una medida de protección efectivamente de ronda periódica porque es útil para su caso, se use la ronda periódica, pero que no sea para todas las víctimas de violencia ronda periódica, porque así, aunque sacáramos a todos los carabineros de Chile a la calle, no podríamos ejecutarla. Y un poco evitar esto de hacer para todos los casos lo mismo. Y ahí es donde tenemos que nosotros profundizar nuestros procesos de trabajo y hacer la necesaria autocrítica y darse cuenta de si estamos operando bien o no, o si estamos necesitando de utilizar y optimizar los recursos. Y por eso es que te digo que la ronda periódica es precisamente una de las medidas donde mayor atención hay que poner para efectivamente decretarla en los casos en que corresponda y amerite realmente. Patricia, ¿qué pasa con el entorno de la mujer que es víctima de violencia? ¿Apoyan a la vecina, el vecino? ¿Puede ir de testigo y decir, bueno, sí, es verdad lo que está diciendo, ayudar en la causa? Sí puede, y de hecho hace unos días en otro lugar yo hacía un llamado también a la comunidad. Hemos visto a raíz del caso de Navila cómo la sociedad se ha movilizado, ¿no es cierto? Hay protestas, hay marchas, es cosa de pasar por la posta central, todos estos carteles en apoyo a la Navila, y me parece estupendo que esto sea así.
pero nadie salió a ayudar a Nabila y seguramente hubo muchos momentos de gritos de ella en que pedía auxilio. Y eso también es una señal de lo que nos pasa como sociedad y qué es lo que hacemos cuando escuchamos los gritos de las víctimas o las peticiones de ayuda. Y digo hacemos porque me incluyo, digamos, qué es lo que nos pasa cuando escuchamos a alguien pidiendo ayuda. ¿Y qué podemos hacer? Podemos ayudar. Podemos, quizás en ese momento sentimos temor, pero podemos actuar como este niño de 17 años que llamó a Carabineros y que logró que Carabineros se constituyera para auxiliar a Nabila, pero también aparte de eso podemos ser testigos en esos casos. Puede la Fiscalía brindarles protección si es que son testigos. Y de esa manera... ¿Hay mucho miedo de involucrarse? Yo no sé si en realidad eso es un miedo real o es más bien un mito asociado a la participación en un proceso penal. Yo fui 9 años fiscal, llevo 13 años en la Fiscalía y nunca he visto que un testigo haya sido agredido por prestar declaración en un juicio o en un testimonio en un proceso. Entonces también hay que desmitificar un poco lo que implica una colaboración en un juicio. Ahora, también me imagino que se dan casos de que la mujer... casos en que la mujer siendo víctima de una violencia y gritar y que, en fin, que se escuchan las discusiones, la vecina va y denuncia y puede salir la mujer y decir, ¿tú qué te metes? Exactamente, yo creo que ese es un aspecto que es real y probablemente que se relaciona con que la gente no se quiera meter. Y ahí también pasa por el proceso cultural también de las propias mujeres que son víctimas, que es lo que hablábamos al inicio. Cómo de alguna forma yo, siendo agredida, me asumo como víctima y cómo también nosotros, desde el punto de vista de la intervención que hacemos con las víctimas de violencia, logramos empoderarlas, hacerles ver su rol de víctima, pero también no intervenirlas desde el proceso asistencialista de inhibirles su capacidad de tomar definiciones. Y esto creo que es súper relevante. He tenido la oportunidad de estar en otros lugares donde en realidad se hace un trabajo súper importante con las mujeres que viven esta violencia en términos de sacarlas adelante, de hacerlas enfrentar la vida post procesos de violencia en términos de empoderamiento y de lograr construir su vida asumiendo esta etapa que vivieron, pero construyéndola hacia adelante, también colaborando con esas otras víctimas que vienen para que ellas también salgan de ahí y construyan con el apoyo que necesitan las mujeres hacia el futuro. También se da la situación de retractación, es decir, yo voy, denuncio a mi pareja, al conviviente, al marido, en fin, que me ha agredido y después voy y retiro la denuncia. ¿Es muy frecuente eso? Desafortunadamente es muy frecuente y es una de las grandes dificultades que el proceso tiene y que la Fiscalía enfrenta en términos de la persecución penal. ¿Por qué? Porque en rigor el sistema, los jueces, los tribunales, lo que nos exigen a los fiscales es la presencia de la víctima en el juicio para lograr determinar la condena. Yo creo que no es necesario que la víctima esté para lograr la condena. Debiera bastar la declaración inicial, si es que yo logro obviamente acreditar con un peritaje. ¿Y qué tiene que ver eso con la retractación? No, lo que te quiero explicar es que la retractación está muy estudiado en el ámbito de la violencia contra la mujer, que es una situación que se da permanentemente cuando estamos hablando de violencia, porque la violencia es un ciclo. Y por lo tanto, si yo me enfrentara como fiscal ante jueces especializados en el ámbito de la violencia, ellos entenderían perfectamente que es esperable que esa mujer no esté declarando en contra de su agresor y que yo por lo tanto lo que tenga sea esta declaración inicial y este informe pericial que nos habla de la retractación posterior. Claro, pero como no tenemos justicia especializada, lo que está esperando ese juez es tener a la víctima, sosteniendo permanentemente su denuncia. Y ahí lo que nos ocurre es que muchos fiscales dicen, como no tengo la víctima, mejor no llego al juicio y la causa la termino antes. En el caso de Nabila, ¿hubo retractación? No, lo que hubo ahí fue una salida distinta en la que la víctima estuvo de acuerdo con darle una oportunidad a su agresor. Y esa para continuar su relación. Y no se fiscalizó que él efectivamente estuviera haciendo ese proceso ese tratamiento médico, psicológico, ¿no? Más bien. Claro. Sí, médico, la psicología también. Recordemos cómo ocurrió esta agresión. Entonces el contexto es una fiesta familiar, con los hijos, con los padres, con amigos, mucha discusión, hasta las 4 de la mañana se van las personas que estaban ahí, se quedan
se van porque dice, bueno, ya está tranquilo, y la agresión viene después de eso. Los hijos que escuchan, ¿no es cierto?, los gritos, bajan y ahí se enfrentan a todo esto. ¿Esas personas que estaban en esa fiesta deberían haber actuado distinto? Bueno, la verdad es que de acuerdo a los antecedentes de la investigación, efectivamente los hechos ocurren en la forma en la que tú das cuenta, y obviamente uno esperaría que los antecedentes propiciaran información distinta. No sabemos en detalle si es que ellos presenciaron parte de la agresión. Esto habría ocurrido a las afueras específicamente, y por lo tanto desde ahí es difícil cuestionar o no el comportamiento, pero como te digo, uno esperaría que ante una agresión de tamaña bestialidad Nabila hubiese podido tener el auxilio de alguien que hubiese evitado las consecuencias irreversibles que al menos en parte de su cuerpo va a tener, digamos. Muy bien, le queremos agradecer a Patricia Muñoz, jefa nacional de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público, por contarnos cómo funciona, cómo es esto por dentro, cómo se tratan estos casos. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Ya vienen las noticias, el Diario Cooperativa. Nos encontramos mañana a las 9. Chau. Una nueva mañana en